Soy la licenciada Marisa Cárdenas Amado, integrante de la Defensoría Nacional de los Trabajadores. El día de hoy hablaremos sobre la reforma al sistema de pensiones. La Ley del Seguro Social de 1973 establecía un sistema de pensiones conocido como de reparto solidario o de pensiones definidos. En este modelo, los requisitos para acceder a una pensión era de tener 65 años de edad y 500 cotizaciones semanales reconocidas ante el IMSS. El monto de la pensión era el promedio del salario de los últimos 5 años y dicha pensión se actualizaba cada año en función de la inflación calculada por el Banco de México a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Era el IMSS quien otorgaba directamente la pensión mientras durara la vida del asegurado. Con las cuotas de los trabajadores en activo se cubría el pago de estas pensiones. Décadas después, en 1997, la Ley del Seguro Social se modificó y el sistema pensionario solidario o de reparto fue sustituido por el modelo de capitalización individual. Desde 1997, los requisitos para acceder a una pensión consisten en tener 65 años de edad y 1,250 cotizaciones semanales reconocidas por el IMSS. Y ahora el monto de la pensión está determinado por la cantidad de ahorros acumulados. Bajo este modelo, los trabajadores realizan sus aportaciones en entidades financieras y privadas llamadas administradoras de fondos para el retiro, AFORES, entidades financieras dedicadas exclusivamente a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores, sujetas a la vigilancia y regulación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. Ahora bien, el pasado 5 de febrero del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma. Una de ellas fue la reforma al sistema de pensiones, donde se plantea que todos los trabajadores que iniciaron a cotizar al IMSS después del 1 de julio de 1997 y los que están bajo el régimen de cuentas individuales en el ISSSTE podrán tener derecho a que su pensión de retiro por vejez corresponda al 100% de su último salario con que tope el promedio del salario registrado en el IMSS. El 12 de abril del 2024, para intentar sustentar financieramente esta reforma al sistema de pensiones, los diputados morenistas propusieron una iniciativa para la creación de un fondo de pensiones para el bienestar, al que habrán de destinarse 40,000 millones de pesos provenientes de los ahorros para el retiro de los trabajadores de más de 70 años que no han reclamado en sus respectivos afores. En el mismo mes de abril, las cámaras de diputados y senadores aprobaron el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones secundarias para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Las disposiciones secundarias que conlleva la creación del Fondo de Pensiones son las reformas y adiciones a las leyes del Seguro Social, del Infonavit, del ISSSTE, de los sistemas de ahorro para el retiro, además a las leyes federales de presupuesto y responsabilidad hacendaria y de la administración y enajenación de bienes del sector público, así como al decreto de extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquera. Este Fondo de Pensiones para el Bienestar, además de los 40,000 millones de pesos acumulados en los afores, afirma el gobierno, estará constituido por los recursos que se obtengan por el Instituto para devolver al pueblo lo robado, las utilidades del Tren Maya, de Mexicana de Aviación y los terrenos del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, FONATUR. No obstante, el financiamiento de las pensiones en nuestro país es un problema mucho mayor y más complejo que requiere de una reforma de pensiones integral y de mayor calado. Los especialistas financieros y el propio gobierno federal reconocen que el costo de una reforma como la propuesta por el presidente requiere más de 7 billones de pesos, por lo que los 40,000 millones de pesos que le confiscará el gobierno morenista a los ahorros de los trabajadores representa solo el 0.5% de lo requerido.
Si la reforma al sistema de pensiones propuesta por el presidente requiere de cuantiosos recursos económicos, que el gobierno reforme el sistema tributario y establezca un incremento progresivo de impuestos a los multimillonarios que diariamente aumentan sus riquezas a costa del trabajo de millones de trabajadores mexicanos. Que estos recursos obtenidos se etiqueten en los presupuestos de egresos de la Federación año con año y que en verdad se asignen para el pago de pensiones de los trabajadores. Si en verdad el gobierno morenista estuviera preocupado por el bienestar de los trabajadores, debería además garantizar que estos ahorros acumulados en los afores no reclamados sí lleguen a manos de los titulares de las cuentas o bien a manos de sus beneficiarios. Que para ello la CONSAR y las AFORES desplieguen un amplio y prolongado programa de acción conjunta en favor de los trabajadores que no han retirado sus ahorros. Solo entonces, después de agotar el procedimiento respectivo, los ahorros que hayan sido declarados definitivamente sin destinatario se asignen ahora sí al multicitado Fondo de Pensiones para el Bienestar. De cualquier modo, esta reforma al sistema de pensiones resultará financieramente inviable.